¿Aló? Señor Gamboa, ¿Aló? muy buenas tardes. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Le habla Alex Escobar. Pastor, este rato, A un ver, placer saludarlo. a ver, a Yo le ver. Le estuve habla. devolviendo la llamada. ¿Aló? Sí, sí, le ¿Me habla Alex escucha? Escobar desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios. ¿Cómo está usted? Hablo con el pastor Alex Cerrato. Sí, señor, habla con Alex Cerrato desde el canal Pentecostal La Unicidad Única Verdad de Dios. ¿Cómo está usted? Bueno, mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Pastor, yo le José Gamboa. José Gamboa. José, ¿usted a qué iglesia Estuve pertenece? devolviendo la llamada, me disculpa, pero no, usted está en el momento tampoco pudo contestarme. Sí, señor. Bueno, quisiera hablar con usted. Usted me ha escrito y me ha dicho que el nombre de Jesús no es Jesús, sino Yeshua. No, Yeshua no, Yahshua. Ah, Yahshua. Sí, Yahshua. sí. O sea que no es Jesús. Es que mirando pues, estudiando digamos la Biblia hebrea traducida al Sí, español, Biblia hebrea. ¿sí? Ajá. Ahí viene el nombre, no viene con el nombre Jesús, sino Yahshua. Y según los que han investigado, Yahshua no es el mismo nombre de Jesús. ¿Cómo? Aló. Ni el nombre de Jesús es Yahshua, porque el nombre de Jesús, como dijo el pastor Latinos. Aló, Deme un segundito, por favor. aló. Sí, aló. Por favor, repítanos esa parte, no la escuchamos bien. No me escuchó bien. Sí. Oiga, hagamos una cosita, es que aquí mi celular, la llamada por WhatsApp no es muy buena, No, que digamos. ahí le estoy escuchando ya perfecto. Repítanos esa parte, por favor. ¿Cómo así que el nombre de Jesús no es Jesús, sino Yahshua? Repítanos, por favor. Póngale cuidado, Pastor Cerrato. Yo fui miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia durante más de 30 años. Sí. Me llamo José Gamboa. Sí. Y yo vivía ahí en el barrio San Pedro Mendoza, me congregaba ahí en la iglesia central de Teusaquillo. Entonces, a mí me gustaba mirar me gustaba mirar en YouTube las predicaciones del hermano Eliseo Duarte, del hermano Álvaro Torres y de los pastores de allá de la Pentecostal. Entonces, ¿me escucha? Sí, señor, le estoy escuchando. Lo estamos escuchando perfectamente. Escucho como si allá le estuviera entrando otra llamada a usted. No, sé. está perfecto. Dígame. Bueno. Entonces, en una de esas, en el computador, ahí en el YouTube, puse un video del hermano Álvaro Torres de una enseñanza que él hizo en la iglesia central de Bogotá a un grupo de pastores, y habían también estudiantes ahí del Instituto Bíblico. No fue así en una reunión de culto ni nada, sino fue como una reunión especial con los pastores. Habían de unos 100 a 150 aproximadamente ahí. El tema era el que ya le dije a usted, los plurales de la divinidad, y a partir por ahí del minuto 54 en adelante, él empezó a explicar acerca de los nombres y dijo que Josué no se llamaba Josué. Sí. El nombre de Josué era Oseas, ¿sí? Y que Jesús tampoco se llamaba Jesús, que ese nombre no fue anunciado cuando él nació, palabras de él, textuales de él, ¿sí? Que porque Jesús era un nombre latino y que el Salvador pues había nacido en un mundo hebreo. Sí. Y él dijo que el nombre era Jehová, el nombre digamos que no era Jesús sino Jehová, ¿cierto? No, ahí está, yo quiero eso no lo dijo. Yo también vi el video y eso no lo dijo. Es que, mire, discúlpeme, pastor, discúlpeme. Vamos despacio. Yo ese video lo miré más de 50 veces, porque es que a mí fue como un baldado de agua fría que me cayó en la cabeza cuando él dijo eso. En principio se pensaba que era un montaje, inclusive yo hablé con el pastor Marcos Borja, que él es ya más de 50 años de ministerio, somos amigos con él desde Bucaramanga, y él me citó allá cuando estaba ahí de pastor aquí en el barrio Santa Librada, y él me dijo que en principio él me dijo que eso era un montaje, ¿sí? Eso era un montaje. Pero yo le dije, pues, hermano Marcos, no pienso que sea un montaje, porque es que yo conozco
digamos, ahí el salón de la iglesia pentecostal ahí, porque yo muchas veces me congregué ahí y conozco también a muchos hermanos de ahí, ¿cierto? Y al pastor Álvaro Torres desde Bucaramanga, cuando nosotros vivíamos allá, imagínense, nosotros lo conocíamos personalmente y la voz de él y todo. Entonces después ya no, digamos, ya dejaron de decir que era un montaje, en efecto él dio esa enseñanza. Y si usted mira con cuidado a partir de por ahí del minuto 54 en adelante, póngale atención y verá que habla ahí de Josué, y habla de que el nombre de Jesús no fue anunciado cuando él nació, palabras de él, y llega un momento en que él inclusive arremeda a los pastores que predicaban sobre las 5 piedras de David, y que eran las 5 letras del nombre de Jesús, y él está ahí como más en son de arremedar esa parte ahí, ¿cierto? Y entonces él dijo que el nombre era Jehová, que cuando, palabras de él, cuando Jesucristo jugaba la pelota, María cuando lo llamaba le decía, ven Salvador o Jehová, ven acá, ¿cierto? Y él decía, sí, mami. Todo eso bueno, está ahí déjeme, ya, yo creo que he hablado ya 6 minutos y creo que yo tengo también la oportunidad de hablar. Déjeme decirle que usted comete una imprecisión porque él no dijo Jehová. Yo también vi el video y también sé que el hermano Álvaro Torres se equivocó en eso. Se equivocó, pero él no dijo Jehová. ¿Sí? Él no dijo Jehová. Vuélvase a ver el video, vuélvase a verlo el video y verá que él no dice Jehová. Ven acá, Jehová, ven acá. No, él no dice eso. Creo que usted está equivocado y tiene una mala percepción de eso. Pero lo que me interesa dialogar con usted, amigo, y que usted nos enseñe aquí, a todos nosotros hoy, es por qué el nombre de Jesús no es Jesús sino Yahshua, según lo que usted nos dice. O sea, que usted no dice Jesús sino Yahshua, no es Jesús sino Yahshua, y que yo por ejemplo debo decir Yahshua. El nombre hebreo. No, por eso, pero yo debo decir Yahshua. Yo debo decir Yahshua. Es el nombre correcto. Permítame, vuelvo y le hago la pregunta. Yo, Alexander Cerrato, ¿debo decir Yahshua o puedo decir Jesús? Siempre y cuando usted entienda, porque le digo una cosita, pastor. Respóndame la pregunta, por favor. Pero sí, por eso. Nadie puede creer lo que no entiende. Pues no, vea, por eso, entonces lo he llamado para que usted nos enseñe a nosotros los incultos. Bueno, ¿ya? Entonces, mire, debemos decir, por favor me responde la pregunta, amigo. Debemos decir, nosotros, los colombianos, debemos decir Yahshua o podemos decir también Jesús. Por favor me dice. No, le contesto directamente, mire. Deben decir o llamar Yahshua al Hijo del Eterno y no Jesús. ¿Y no Jesús? ¿Por qué? Jesús, ¿por qué no? Porque no, el nombre Jesús no aparece allá en los manuscritos hebreos. ¿Cuáles manuscritos hebreos? Dígame por favor, ¿cuáles manuscritos? Dígame qué apóstol escribió en hebreo. Dígame por favor. Usted que es un erudito, usted que es un erudito, no, usted que es un erudito, estamos hablando y esto lo están conociendo muchas personas. Si usted que es un erudito, dígame por favor, ¿cuál manuscrito o qué, cuál de los apóstoles escribió en hebreo o cuál? Nómbreme los manuscritos, dígame, este manuscrito fue escrito en el año tal, ¿sí? Del apóstol tal. Nómbreme los manuscritos, yo los busco aquí, por favor. Bueno, entonces vamos por partes, ¿sí? Resulta de que la palabra del Eterno se entiende por las escrituras mediante la sabiduría que Él da, ¿cierto? Y también se puede uno apoyar en la historia también se puede apoyar y en la lógica, o sea, pero es que, amigo, discúlpeme, pero usted me acaba de decir, o nos acaba de decir a todos nosotros, ¿sí? A todos nosotros los incultos, como usted mismo lo dice, que no entendemos, los incultos, nos acaba de decir que eso está en los manuscritos.
Entonces, mi pregunta fue sencilla. ¿Qué apóstol? Deme el nombre del apóstol o muéstreme los manuscritos, dígame, manuscrito tal, llámeme los manuscritos, manuscrito tal que yo sé de manuscritos, yo sé de manuscritos. Los griegos de la Septuaginta que usted conoce muy bien, pastor, los manuscritos griegos de la Septuaginta. ¿Por qué resultó la Septuaginta griega? Déjame explicarle un poquito. No me voy tiene 2 minutos, 2 minutos. No, muy poquito, 5. No, pero es que llevas 10 minutos, amigo, llevas 10 minutos hablando y no nos has dicho nada. No, sí, claro que sí les he dicho. No, nada. Mire, yo también tengo que hablar. Pues sí, yo lo dejo hablar porque eso es, mire, aquí no se trata de una polémica, no. No, a ver, respóndame la, vea, no. ¿Sabe qué? Lo que más me molesta a mí es que la gente cuando se le pregunta algo da vuelta, círculo vicioso. De verdad eso es engorroso, es molestoso. Si usted es tan amable me puede responder. Vea, usted nos dijo algo aquí. Usted nos dijo, escúcheme, por favor, escúcheme. Usted nos dijo que estaba en los manuscritos, que el nombre no era Jesús, ¿sí? Sino que en los manuscritos hebreos. Mi pregunta fue, muéstreme el manuscrito hebreo donde los apóstoles escribieron Yahshua. Ahora, usted me está hablando de la Septuaginta. Tiene 2 minutos para decirme eso. Sin interrumpirlo, no lo voy a interrumpir, 2 minutos. Hágale cuidado. Resulta que en los manuscritos del hebreo antiguo, del paleohebreo, el nombre del Eterno está con 4 letras consonantes del alefato hebreo más de 7,000 veces. Y de ahí, de ese nombre, sale el nombre Yahshua, para que le estoy hablando sumamente claro, para que usted lo investigue, ¿cierto? No, es que, a ver, aquí no tengo yo nada que investigar, estoy llamando al erudito, a la persona que me dijo, que me acaba de decir que no era Yahshua, sino que era, perdón, que no era Jesús, sino que era Yahshua. Entonces yo estoy llamando a la fuente. La fuente me tiene que a mí decir, no investigue, sino, vea, las pruebas son estas y estas. Por favor, deme la prueba. ¿Cuál apóstol escribió Yahshua? Los apóstoles, los 12 eran judíos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Como tales sabían la lengua hebrea, de pronto el arameo también, y de pronto el griego algunos, por ejemplo, de pronto Pablo, ¿cierto? Porque habían unos que también eran como algo iletrados, ¿cierto? Entonces ahí había como de todo ahí, ¿cierto? Entonces usted me dice que todas las cartas y todo eso lo escribieron en griego, ¿cierto? Bueno, pero resulta de que los apóstoles que eran judíos tuvieron que haber escrito también en el idioma de hebreo, ¿cierto? Para los hebreos, para los judíos, ¿cierto? Y también tuvieron que escribir en griego para los griegos, porque habían creyentes griegos, ¿sí? Ahí había de todo, ¿sí? Y habían judíos, es decir, es más, cuando el evento ahí del capítulo 2 de los Hechos, vinieron de diferentes lugares a reunirse ahí en Jerusalén, pero todos eran de nacionalidad judía o de sangre judía, ¿cierto? Y sabían, y cada uno hablaba en otro idioma, de ahí. Aló. En la traducción que hicieron los rabinos del hebreo al griego, ¿cierto? Donde no le pusieron el nombre del Eterno como está en los manuscritos hebreos, por 2 razones. Permítame, si no se han cumplido los 2 minutos se la explico. Por 2 razones. Según Jeremías 44:26, el Eterno le había prohibido a Israel por desobedientes pronunciar el nombre de él, ¿cierto? Por una parte, entonces mucho menos. Por otra parte, los de Israel, y usted lo sabe muy bien,
que a nosotros los goyim, los gentiles, nos miran más bien con desdén. ¿Por qué razón? Porque cuando el Eterno los sacó de Egipto, ahí en Éxodo 34, del 12 al 16, el Eterno les dio un mandamiento y les prohibió que no hicieran ninguna alianza con el pueblo gentil. El contexto está en Efesios 2, 11 y 12, donde dice que en ese tiempo el pueblo gentil estaba sin esperanza en el mundo, ¿cierto? Bueno, yo creo, lleva 15 minutos hablando y no nos ha dicho, pues, nada. Entonces, hágame un favor. Amigazo. No me deja terminar de hablar. Pero es que llevas... Entonces, le cedo la palabra a usted y hable. Bueno, ¿en qué iglesia se congrega usted ahora? Yo estoy en un grupo de personas que estamos estudiando la Biblia hebrea traducida al español. Bueno, mire, le voy a mostrar. O sea, son los llamados, no, mire, ustedes son los llamados, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se hacen llamar ustedes? Los mesiánicos, ¿no? Son los mesiánicos. Mira, amigo, permítame que voy a comentarle algo. Escúcheme atentamente. Usted ha cometido una cantidad de imprecisiones en su argumento, ¿sí? Y su argumento es falaz y es mentiroso y es engañoso, ¿sí? Y le voy a decir el por qué es falaz, mentiroso y engañoso su argumento. Porque usted nos ha dicho que los apóstoles, en una parte, tiene razón, los apóstoles todos eran judíos. Pero en lo que usted engaña, y se engaña a usted mismo y engaña a las personas, y engaña a esos hermanitos que le escuchan a usted, ¿sí? Es que usted nos dice que los apóstoles sabían el hebreo, el arameo y algunos, dice usted, algunos de pronto, usa usted la palabra de pronto, sabían el griego. Pero le tengo que decir y tengo que decirle que ese argumento suyo es engañoso, mentiroso, malicioso, ¿sí? Y además es una adulteración. ¿Por qué? Porque el idioma del Imperio Romano era el griego. El idioma oficial del Imperio Romano era el griego. La iglesia en su mayoría era griega. Los hebreos como primera lengua, sí, su lengua natal, pero la lengua del imperio la conocían a la perfección, es decir, el griego, porque el mundo conocido de esa época, todos ya tenían como idioma común el griego. Por eso Hechos capítulo 2 dice que habitaban en Jerusalén de todas las naciones de la tierra, y todos, a pesar de que no todos hablaban hebreo, pero todos hablaban griego. Ahora, los apóstoles, sus cartas las escribieron en griego. No hay, escúcheme bien, no hay un solo manuscrito tardío, es decir, del año 400, que son la fecha de los manuscritos, ¿sí? O el manuscrito más antiguo, que se diga que sea en hebreo. No existe, no lo hay. Por eso yo le pedí a usted, mi querido amigo José Gamboa, le pedí a usted que me diera el nombre del manuscrito al cual usted se apoya, y me mandó unas fotos de unas Biblias. Muy bien, eso es una traducción. Escúcheme bien, esa Biblia es una traducción de alguna parte de lo que está en el manuscrito griego adaptado al texto hebreo. Una traducción en el Nuevo Testamento. Una traducción. Sí, una traducción. En el manuscrito griego no aparece la palabra Yahshua, ni Yeshua, ni Yahvé, ni Jehová. Eso no aparece en el texto griego, porque eso no lo dijeron los apóstoles. Eso no lo dijeron los apóstoles. Los apóstoles le escribieron a las personas de todas las naciones que habitaban o se congregaban en una sola iglesia. Es decir, en los Corintios habían judíos, habían griegos, habían de otras naciones, porque la iglesia era multiforme, era multirracial, y todos, si ellos se tenían que poner a escribir a cada uno en el idioma de ellos, pues eran muchos idiomas. Y Pablo dice, hay muchos idiomas en el mundo, pero solamente ellos, la iglesia y el mundo conocido de esa época, tenían en común un solo idioma, el griego. Por eso se les hizo tan fácil conquistar el mundo o llenar el mundo con el evangelio, porque todo el mundo hablaba una misma lengua.
Ahora, el nombre del Señor Jesucristo que aparece allí en griego no es Yahshua. Eso es una mentira. Eso es una mentira de los mesiánicos o de aquellos que vienen diciendo que van a conocer o que están estudiando las raíces originales de la Biblia. Mentira, eso es mentira. El nombre el cual conocieron la iglesia primitiva es Jesucristo. Escúcheme bien, Jesucristo. Es decir, al latín Jesús, ¿sí? Y al español Jesús. Porque esa Jesús se lee como, o Jesús, se lee como J. Se leía como J en el latín. Jesús. Y al pasarlo al español, o sea, su pronunciación era como una J. Era la J latina. Al pasarlo al español quedó Jesús. Porque nosotros no somos hebreos, nosotros no somos griegos, nosotros no somos partos, nosotros no somos medos, nosotros no somos ingleses, nosotros no somos de por allá, de Macedonia. No, nosotros somos colombianos y en Colombia se habla un idioma, el cual es el español. Ellos, escúcheme bien, ellos, los judíos, apóstoles, lo que hicieron fue trasladar el nombre de Jesús al idioma del imperio. ¿Cuál era el idioma del imperio? Vuelvo y se lo repito. Griego. Los apóstoles, usted no puede mostrar un solo manuscrito. Yo le puedo nombrar muchos manuscritos. Por ejemplo, el sinaítico, el alejandrino, el bizantino, ¿sí? Que son los manuscritos más antiguos que hay. Y ninguno de ellos tiene la mención Yahshua. Esas son las copias de lo que escribieron literalmente los apóstoles. Jesucristo o Jesús, Jesús, ¿sí? Al latín. De ahí para allá se ha trasladado a millones o a la cantidad de idiomas que hay. Ustedes cometen una falacia, una mentira, enseñándole a las personas, a esos hermanitos, diciéndoles ustedes, como me acaba de decir a mí, que no tengo el conocimiento para entender. O sea, tú eres un inculto, ¿sí? Pero qué pena, tengo todo el conocimiento, porque tengo primero el poder del Espíritu Santo. Y segundo, no soy cualquiera, compañero, yo estudio. Y usted me habla de historia, cuando la historia le está diciendo a usted y a todos aquellos que están cometiendo esta mentira, les está diciendo mentirosos. La historia misma dice que los apóstoles no escribieron sus cartas en hebreo. ¿Ah? La historia les está diciendo mentira. Lo que está diciendo usted es mentira. Los apóstoles no escribieron eso así. ¿Sí? La historia misma se lo está diciendo. Ahora usted habla de lógica, póngale lógica. No, la Biblia no es para interpretarla con lógica, amigo. La Biblia es para interpretarla como, así dice Pablo, ninguno puede pensar más allá de lo que está escrito. Y lo que ellos escribieron, lo escribieron en griego para una iglesia, escúcheme bien, multirracial, multinacional, pero que tenían en común un solo idioma, el griego. No entendían el hebreo. Los hebreos, los judíos, sí lo entendían, pero si le escribían solamente a los judíos, entonces los demás se van a quedar sin conocimiento y en esas iglesias era una multiformidad de naciones en ella, se iban a quedar, pero como sí entendían un solo idioma, que era el griego, por eso escribieron en griego y nunca escribieron el nombre del Señor en Yahshua, ni dijeron tampoco Yahvé o escribieron el tetragramatón, tampoco, no lo hicieron, porque el único nombre bajo el cielo dado a los hombres es el nombre de Jesucristo. En ese nombre, mi querido amigo, en español o en chino, en japonés, como sea, salen los demonios, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Toda enfermedad se tiene que ir, ¿sí? Porque es el nombre sobre todo nombre. En ese nombre le pedimos a Dios, porque es el nombre sobre todo nombre. Si yo fuese italiano no diría Jesús, diría Jesús, ¿sí? Jesús. No sé cómo se lee en chino, pero si fuese chino no voy a decir Yahshua, no voy a decir eso. Sería ridículo que un chino dijera Yahshua. No, lo dice en chino, porque el Señor dice de Jerusalén, escúcheme bien, de Jerusalén saldrá la palabra de Dios para todas las naciones. El Señor le dijo, y me seréis testigos, sí, aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso hicieron ellos, llenaron el evangelio, sí, hasta el último de la tierra. Y nunca dijeron Yahshua, o deme el manuscrito.
Deme el manuscrito que diga, démelo. Deme el manuscrito que diga Yahshua y dígame, esto fue escrito por Pablo, fue escrito por Juan, fue escrito por esto. Y le voy a aclarar algo. La Septuaginta, cuando fue traducida del hebreo al español, el nombre de Josué, que significa Jesús, ¿sí? No lo escribieron Yahshua en la Septuaginta, y usted me está hablando de la Septuaginta. Lo escribieron Jesús. Así lo escribieron. Usted me habla a mí y me dice inculto, pero veo que usted no ha investigado eso. O dígame, deme la traducción de la Septuaginta que diga Yahshua al nombre de Josué. Tiene 2 minutos para responderme esto. Pastor, ¿cuánto habló usted? Usted habló 15, yo hablé 10. Ay, papá, ya como 20 minutos. No, vamos en 25. Porque yo me gusta ser educado, es decir, dejar hablar a las personas, porque uno no puede sentarse en la palabra y al otro no dejarlo que si usted quiere hablar otro poquito hable y ahorita me da un espacio a mí porque tampoco puedo decir en 2 palabras. Bueno, tiene 5 minutos. Necesitamos, por ejemplo, para yo explicarle, si usted estuviera atento a escucharme cómo yo creo ahora, explicarle bien con detalle, porque usted ahorita me mencionó los mesiánicos y yo no pertenezco a una congregación mesiánica, no, porque los mesiánicos están judaizando, van allá al primer pacto, que a guardar el Shabbat, que las fiestas, pero yo he entendido por la bondad del Eterno que eso no es para este nuevo pacto. Estamos en el 6º periodo del tiempo desde el pacto renovado, ¿cierto? Entonces, ahorita está en vigencia la Torá o la instrucción de la emuná, de la fe, ¿cierto? De la fe en el Hijo del Eterno. Entonces, si usted me permite un momentico, yo le explico cómo, mi propósito no es empezar como a ver cómo lo que vaya usted, no, a mí no me interesa eso, ¿cierto? Y usted me puede decir y juzgar y condenar, pues ahí también me estoy dando cuenta que usted pasa por alto los pasajes del Escritor donde dice que uno no hay que criticar, juzgar ni condenar. Yo no le dije a usted injusto, me disculpa, pues, porque yo no le dije eso. Ojalá lo tenga grabado y lo retrocediera. Yo no le dije injusto, no sería una grosería de mi parte. Sino lo que le dije fue, nadie puede creer lo que no entiende, ¿cierto? Y eso no es decirle a la otra persona que es ignorante, no, porque cada quien sabe lo que sabe, ¿sí o no? Entonces, yo no pertenezco a ninguna congregación mesiánica, ni estoy enseñando que guarden Shabbat, que guarden las fiestas, nada de eso, porque yo me dedicaba a leer la Escritura, solamente que yo tengo la Biblia aquí, la Biblia Reina Valera, tengo la Biblia hebrea traducida al español. Entonces, una pregunta, pastor, entonces esas Biblias que vienen del hebreo al español, en el nuevo, en el vieja, ya en el pacto renovado, ya no aparece el nombre de Jesús por ninguna parte, no aparece el nombre de Yahshua. Entonces, esas Biblias son falsas. Respóndame. Claro, yo le respondo, pero usted me va a responder mi pregunta también porque no me ha respondido. Le he hecho 2 preguntas y no me la ha respondido. Yo le voy a responder. Claro, le voy a responder. Yo le voy a responder. Déjeme responderle pues. Le voy a responder. Mire, vuelvo y le repito. Lo que usted tiene, usted me dijo a mí que eso era un manuscrito. Usted me dijo a mí, sí. Perdón. No, a ver. Usted me dijo a mí que eso era un manuscrito. Yo le pedí a usted, recuerde la charla que tuvimos por WhatsApp, que usted me dice que el señor Álvaro Torres, el hermano Álvaro Torres, tiene razón, me dijo usted. Porque usted había descubierto que el nombre no era Jesús, sino Yahshua. Yo le dije, muéstreme el manuscrito donde diga Yahshua. Manuscrito. Y usted me envió una foto. Yo le dije, no me envíe fotos, deme el nombre del manuscrito y la fecha del cual se elaboró. Hasta ahorita no me pudo ni enviar el nombre del manuscrito ni la fecha. Ahora, yo ya, en tiempito que hablé, le respondí, lo que usted tiene es una traducción del griego al hebreo.
tiene una traducción del griego al hebreo. ¿Sí? Esa Biblia hebrea es una traducción del griego al hebreo. Ahora, lo que usted tiene ya traducida del hebreo al español es una mala traducción. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo y digo así, nosotros no somos judíos. No somos judíos, si no, entonces tendríamos que leer toda la Biblia en hebreo. ¿Sí? Ya no podríamos decir Señor, sino Adón o Adonai, Elohim. ¿Ya? Teníamos que sabernos la Biblia en hebreo, porque no solamente decir una sola palabra, hay que decirlas todas. Y usted se sabe solamente unas cuantas, ¿ya? Me imagino yo, se sabe unas cuantas. Por lo tanto, lo que usted tiene es una traducción, usted no tiene un manuscrito. No tiene un manuscrito. Eso es una traducción. Y usted hace mal, escúcheme bien, enseñar que el nombre de Jesús es falso. Hace mal. Porque así como usted tiene una traducción del griego al hebreo, hay traducciones del griego al español, del griego al italiano, del griego al francés, del griego al inglés, del griego al chino o al mandarín, del griego al japonés. Son traducciones como usted la tiene. Por lo tanto, no diga mentiras, mi querido amigo, no las diga. Eso es mentir. Porque usted no pudo mostrarme el manuscrito, usted me envió fotos de una Biblia en hebreo. Esos no son manuscritos, son traducciones, son dos cosas diferentes. Es como decir que la Biblia Reina Valera es el manuscrito. No es el manuscrito, si usted lee al principio ve que eso es una traducción, que son dos cosas distintas. Ahora, ya habiéndole respondido, respóndame usted mis dos preguntas, por favor. Si tiene otra pregunta, con mucho gusto se la respondo. Respóndame mi pregunta. Deme el texto donde los apóstoles escribieron el manuscrito, nombre y fecha del manuscrito donde los apóstoles escribieron en hebreo. Y nómbreme la fuente histórica que la avala, por favor. Bueno, ahí está claro, porque por ejemplo, Saúl Pablo escribió 13 cartas, ¿cierto? Y él mismo dice que con su puño y letra, ¿sí?, escribió las cartas, le escribió a los corintios, a los efesios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se cree que también hebreo lo escribió él, pero ahí pues no dice, ¿no? Pero por el enfoque pues de la escritura parece ser que fue Pablo, que fue Saúl, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo que Pedro escribió, sus dos cartas, también él las escribió. Entonces ahí está. Entonces usted me dice, por favor, muchos manuscritos hebreos ahí. Deme manuscritos, amigo. La pregunta fue sencilla. No me dé vueltas. Yo no le di vueltas para responderle. Deme la respuesta. Nómbreme el manuscrito, el nombre del manuscrito, ¿sí? ¿En qué año? ¿Sí? ¿De qué año es ese manuscrito? El manuscrito. Y la fuente histórica que lo avale. Nómbreme, por favor, eso. Escribieron las cartas, pues yo esa parte no la he estudiado, las fechas, ¿sí? No las he estudiado esas fechas. No, es que no le estoy preguntando, escúcheme bien. Yo no le estoy preguntando, amigo José, seamos honestos, usted fue hijo de Dios, ¿sí? Sea honesto, dígame. Yo no le estoy preguntando las fechas en que ellos la escribieron, le estoy preguntando las fechas de los manuscritos, escúcheme bien, manuscritos, existen. Yo ya le cité escúcheme bien. Si están en Israel los manuscritos, tanto del hebreo antiguo no, amigo, vea, un momento, José, eso no existe, José, no existe. ¿Cómo es posible que Pablo vaya a escribir a los corintios, o Pablo vaya a escribir a la iglesia en Éfeso, o Pablo vaya a escribirle a la iglesia donde estaba Timoteo, que era en Atenas, ¿sí? Que son naciones, escúcheme bien, naciones griegas, ¿sí? Naciones griegas. ¿Cómo es posible que Pablo vaya a escribir a esas iglesias en hebreo? Imposible, porque ellos no lo van a entender.
Es más, Timoteo era de padre griego, los demás eran griegos, Tito y los demás eran griegos. No podía escribirles en hebreo. No podía escribirles porque la iglesia no era hebrea, era griega. Y además de una multiforme cantidad, ¿sí? Multiforme nacionalidad. Por lo tanto, lo que usted dice es mentira. Mire, los manuscritos se clasifican así. Están la familia de los bizantinos, que son 5.200 manuscritos, José. Está el sinaítico, está el alejandrino y otros más, el Vaticano, etcétera, etcétera. Que todos estos manuscritos, escúcheme bien, están, escúcheme bien, escritos en griego. Datan más o menos los más antiguos del año 400 después de Cristo. Ahora, lo que usted dice que en Israel están los manuscritos, se refieren a los manuscritos encontrados en el Mar Muerto. Y en esos manuscritos, qué pena me da con usted, amigo José, siendo que usted está engañando y se está engañando a usted mismo, esos manuscritos son del Antiguo Testamento, los manuscritos del Mar Muerto. Son manuscritos, sí, en hebreo, sí, y muchos en el otro idioma, sí, pero no, escúcheme bien, están en hebreo, pero no está el Nuevo Testamento. Lo que usted acaba de decir es una mentira. Del Antiguo Pacto, ¿cierto? Del Génesis hasta Malaquías. Lo de Mateo hasta Apocalipsis en los escritos del Nuevo Pacto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y recuerde que como usted lo llama, los apóstoles, porque allá en el hebreo los talmidim, los apóstoles, ellos cuando escribían sus cartas también se referían pues a lo del antiguo pacto, los escritos del antiguo pacto, escribían también refiriéndose a algunas partes del antiguo pacto. Entonces ellos sí, por ejemplo en el caso de Pablo, era un rabino, era un fariseo, y él mismo lo dice, inclusive la genealogía de él, y él se sabía del antiguo pacto para el antiguo, del Génesis a Malaquías prácticamente de memoria, porque Pablo era un doctor en las escrituras, no era por ahí un ignorante, ¿cierto? Que cuando ya él recibió el llamado del Eterno para ir a predicar a los gentiles, ¿sí? Entonces él, póngale cuidado que ahí él las enseñanzas, si usted lee por ejemplo ahí en 2 Corintios capítulo 3, él menciona lo del antiguo pacto, los escritos, y da la explicación de que ya los que se van al primer pacto, que a guardar los Shabbat, que a guardar las fiestas y a guardar todo lo de allá del primer pacto, dice textualmente que les queda un velo puesto sobre el corazón de ellos, ¿sí? Entonces, él sí menciona mucho los manuscritos del antiguo pacto. A ver, José, listo, déjeme aclararle eso, amigo José, déjeme aclararle eso. Amigo José. No, el método que usted usa sí es muy mal educado. Bueno, no, pero es que usted habla, yo puedo hablar. Claro. Claro. Amigo José, déjeme aclararle este punto, por favor. ¿Sí? Que yo le explique algo, mire. Usted quiere que yo le explique, si usted quiere conocer lo que yo creo y estoy enseñando, pues permítame y le comento. No, pero es que yo no tengo amigo José, yo no tengo todo el tiempo. A mí de verdad se lo voy a decir, le voy a decir la verdad, ¿Sabe? No. A ver, amigo José, ya le respondo su pregunta. Ya le respondo su pregunta. Ya le voy a responder su pregunta. Déjeme argumentar algo aquí. Usted nos dice, amigo José, sí, llamándome mal educado y todo, pero usted nos dice que Pablo escribió a los hebreos hablando del antiguo pacto y todo eso, y las cartas, y hablaba del antiguo pacto. Sí, hablaba del antiguo pacto, pero no lo escribió. Es que usted tiene que mirar los hechos históricos, José. Los hechos históricos, no hablo de Biblia, históricos nos dicen, la historia nos dice que los apóstoles escribieron en griego, por la sencilla razón, la única razón de que el mundo entero de su época era griego, el idioma principal del imperio era el griego.
¿sí? El idioma del imperio era el griego, todos hablaban griego, ¿ya? Romanos, judíos, partos, helenitas, todos hablaban griego, todos entendían el griego, a pesar de que no pudieran entender el latín, a pesar de que no pudieran entender el hebreo, pero todos hablaban griego. Pablo le escribió a una iglesia acordándose de lo que sucedió allá con el pueblo de Israel, pero no se lo escribió en hebreo, se lo escribió en griego. Ahora, ¿sí? Ya habiéndole aclarado eso a usted, por favor, deme su pregunta y usted también me va a responder una. ¿Cuál es su pregunta, José? En cuanto a la salvación, Pastor Cerrato, ¿cuál es la condición entonces para ser salvo? Si toca aprenderse todas esas fechas y todo ese rollo que usted me está mencionando allá, de antigüedad y de historia, y una persona, por ejemplo, que escasamente sabe leer o que no sabe leer, entonces, ¿cómo hace para aprenderse todo eso para ser salvo? Permítame decirle una cosita. En 1 Corintios 1:21, el Eterno dice que en la sabiduría humana nadie lo puede conocer a Él, solo en la sabiduría que Él da. Y en Juan 17:3, en la oración del Hijo del Eterno, alaba al Padre, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Entonces, en vista de esos dos pasajes de la Escritura, es para conocer al Eterno, es por revelación que Él le da a la persona que está interesada en la salvación, y como Él sí conoce el corazón. Además, ¿cuál es la pregunta? Él ha diseñado el plan de salvación. ¿Cuál es la pregunta, José? A ver, le voy a responder la pregunta. No, pero es que te extiendes mucho. Te extiendes mucho para hacer una pregunta. No, bueno, mire. Lleva 2 minutos haciendo una pregunta. La salvación está condicionada a conocer al Eterno, precisamente ya, para poder pedirle la salvación a Él, ¿cierto? Sí. Para conocer al otro personaje con el título Dios no se necesita sabiduría. Fíjese que el mentiroso, el borracho. A ver, déjeme responder. Le voy a tener que cortar. Le voy a tener que cortar porque usted se extiende mucho. 3, 4 minutos para hacer una pregunta. Entonces, le respondo. Amigo José, mire, usted viene a mí con ese cuento de que Yeshua o Yahshua y no Jesús. Eso es un cuento, ¿sí? Y me trata de inculto, porque dice que yo no tengo ese conocimiento. Eso es ser inculto, ser un ignorante, porque usted lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa millonada de ignorantes, como usted nos llama, de que no tenemos ese conocimiento que usted tiene? ¿Ah? Esa millonada de ignorantes que somos. Ahora, imagínese que usted está citando un texto y lo está citando en español y no lo está citando en hebreo. Debería citarlo en hebreo. Si usted dice que ese es el conocimiento, que esa es la sabiduría. Ahora, la sabiduría no consiste en un idioma, José, porque el Señor dijo: vayan a todas las naciones. Y en todas las naciones yo no puedo ir a China y hablar español. No me van a entender, tengo que hablar chino. Los apóstoles también tenían que hacer lo mismo. Ellos no podían ir a Grecia y hablar en hebreo, no le van a entender. No podían ir a Roma y hablar en hebreo, no le van a entender. Pablo no podía ir a España y hablar en hebreo, no le iban a entender. Pero si Pablo hablaba en griego, les escribía en griego, les explicaba en griego, les enseñaba en griego, sí le entendían. ¿Por qué? Porque era el idioma del imperio. Ahora, en ese idioma fue que Pablo transmitió el conocimiento de salvación. Fue ¿sí? Todo lo que se escribió, todo lo que vio el Señor, se lo transmitieron los discípulos en griego y así lo escribieron. Y el nombre del Señor quedó plasmado en griego en los escritos de los apóstoles. Jesús o Jesús Cristo, que significa Jesucristo, o Jesús, que significa Jesús. Esa es la respuesta. Ahora, para eso, para conocer que solamente hay un único Dios, yo no necesito ser letrado.
solamente necesito creerlo. No necesito conocer idiomas, solamente necesito creerlo porque así lo dice la Escritura. El que crea y fuere bautizado, este será salvo. Así lo dice la Escritura. Hay que creer en Jesucristo como dice la Escritura, no como dicen los falsos judaizantes, los falsos judíos, los falsos mesiánicos, etcétera, etcétera. Que no puedes decir Jesús, que es Yahshua. Eso es falso, eso es mentira. Yo soy colombiano, yo puedo decir Jesús porque es el nombre del Señor traducido al español. Ahora, ya habiéndole respondido a mi pregunta, le voy a hacer una pregunta, amigo Gamboa. Mi pregunta. Es que usted me ha respondido la de Mateo 11:27. Mi pregunta, amigo Gamboa, mi pregunta. Cuando los apóstoles pronunciaron el nombre del Señor, mi pregunta, amigo Gamboa, cuando los apóstoles pronunciaron el nombre del Señor en griego, lo enseñaron en griego, ¿sí? La iglesia era griega. Ellos lo pronunciaron, escúcheme bien, ¿cómo lo pronunciaron? ¿Yahshua o Jesús? ¿Cómo lo pronunciaron? Y esas personas, ¿cómo lo pronunciaron primero? Respóndame primero, ¿cómo lo pronunciaron? ¿Yahshua o Jesús? ¿Cómo lo pronunciaron? Mire, pero usted no me ha respondido lo que... No va a responder. Listo, no responda. No responda. El amigo José Gamboa no responde porque todo lo que él dice de su falso mesianismo, de su falso judaísmo, ¿sí? Queriendo que nosotros, los gentiles de habla hispana, vamos a judaizar y decir el nombre, el nombre de Jesús en hebreo, ¿sí? Cuando los apóstoles no lo enseñaron en hebreo, lo enseñaron en griego. Yahshua, por eso el amigo Gamboa no responde, porque los apóstoles no enseñaron a judaizar o a hablar en hebreo a la iglesia era gentil. Por eso llama a Pablo mi apostolado a los gentiles, los cuales lo honro. Pablo no enseñó a la iglesia a judaizar, a hablar en judío, no, les hablaba en griego, y el nombre del Señor en griego es Jesús. En español, así fue traducido porque es una traducción, el nombre de Jesús es una traducción, y como hay infinidad de idiomas, el nombre de Jesús en español o el nombre del Eterno en español es Jesús, en griego Jesús, en latín Jesús, en chino no sé cómo se dice, en italiano es Jesús, sí, Jesús, pero es el mismo nombre bajo el cielo dado a los hombres, es a todos los hombres. Por lo tanto, lo que dice el amigo Gamboa es una mentira. Ese es el falso mesianismo, el falso judaísmo, a los cuales muchos hermanos, como el amigo Gamboa, han caído en ese falso mesianismo, en ese falso judaísmo, queriendo hacer que los hermanos, como él dice, ¿sí?, que somos los incultos, los ignorantes, como no tenemos el conocimiento que él tiene, entonces no, estamos pronunciando el nombre del Señor mal y entonces nos vamos a condenar. Ahora, toma como base una enseñanza del hermano Álvaro Torres, lo cual es una mala enseñanza. Sí, es una mala enseñanza, porque el hermano Álvaro Torres dijo que el nombre de Jesús no era Jesús, sino Yahshua o Yeshua, dijo él. Eso fue lo que él dijo. Que María andaba por ahí, ¡hey, Yeshua! No, pues sí, de pronto lo digo. En hebreo sí, claro, entre los hebreos sí. Claro, entre ellos, claro. Pero el nombre del Señor en el pueblo gentil no fue pronunciado en hebreo, fue pronunciado, escúcheme bien, para la iglesia gentil bíblica, la iglesia del Nuevo Testamento, esa iglesia primitiva, se pronunció en griego. De allí fue traducido al resto de los idiomas. Por lo tanto, lo que dice el amigo Gamboa, ¿sí?, es una falsedad. Amigo Gamboa. Según usted, ¿no? Claro, pues no lo has podido demostrar. No lo has podido demostrar. Respóndeme la pregunta. No, mira, dos preguntas te he hecho, José. Dos preguntas le he hecho. Ninguna de las dos me ha respondido. Mire, ustedes van con ese cuento a los hermanitos que de verdad se dejan engañar. Van con ese cuento. No diga Jesús, di Yahshua. ¿Sí? No, es que el nombre del Eterno, ellos eran judíos y como judíos decían Yahshua. No, esa parte es verdad, como judíos decían Yahshua, pero es que la iglesia no era judía, la iglesia era gentil, eran griegos, eran españoles, eran romanos, era una multiformidad de naciones.
Y eso se escribió, se pronunció para ellos en griego, Jesús, ¿sí? Ahora, usted no ha podido responder. Si usted me hubiese respondido mis dos preguntas, vale, la respondió, pero no ha podido dar ni siquiera un manuscrito donde los discípulos escribieron en hebreo. No lo ha podido dar. La fecha de ese manuscrito tampoco. ¿Cómo se llama ese manuscrito? No lo pudo dar. Usted dijo que aplicara la lógica. La lógica aquí no existe. Aquí existe son las pruebas. La evidencia nos dice, histórica nos dice que los apóstoles escribieron aún, escúcheme bien, para los judíos escribieron en griego. A la iglesia la escribieron en griego. Sí, pudieron haber hablado y hablaron muy seguramente en hebreo, entre ellos. Sí, pronunciaron el nombre del Señor en hebreo. Sí, pero no enseñaron a la iglesia a judaizar, como usted quiere hacer con muchos hermanos, porque vino queriéndome convencer a mí de esa mentira. Queriéndome convencer a mí de esa mentira, no, mijito. A mí de esa mentira no me convence. Eso es una mentira. Ahora, dígame así. El nombre del Señor en hebreo Yahshua. Vale, se lo aplaudo. En español Jesús, vale, se lo aplaudo. En chino es esto, sí, se lo aplaudo. Pero no me venga a mí a decir, amigo Gamboa, que yo estoy equivocado por decir Jesús. No me venga usted a decir eso. Aquí el equivocado es usted, que le mantiene enseñando a los hermanitos. Y ojo, hermanos, con engañadores como este señor, que ha salido de la iglesia queriendo engañarlos. Ojo, mire que lo he desmascarado en público. Lo he hecho delante de ustedes, en público, para que vean cómo se le quita el disfraz a un lobo rapaz. Qué pena tener que decirle esto al amigo Gamboa, pero anda tocando puertas, anda tocándole a los hermanos, diciéndole a los hermanos, no digas como me escribió a mí, vea, no diga, no, si ve que el nombre no es Jesús, sino que es Yahshua, porque Álvaro Torres lo dijo, queriéndome vender esta mentira a mí. Ahora, a muchos hermanos se han engañado y lo han sacado de la iglesia. Y los hermanos desafortunadamente se han dejado engañar, perdiendo salvación. La Biblia les dice a ustedes, les dice, o el Señor mismo les dice, sinagoga de Satanás. Y dice que uno de los pastores de las iglesias les dijo, has probado a los que dicen ser judíos y no lo son. Hoy hemos probado aquí que el señor Gamboa, llamándose o queriéndose ser judío, no lo es. No lo es. El nombre del Señor en hebreo es Yahshua, sí, pero en español es Jesús. ¿Sí? En español es Jesús. El amigo Gamboa es un falso judío. Es parte de la sinagoga de Satanás. ¿Sí? Que venga y me diga a mí, vea hermano Cerrato, listo. Hermano Cerrato, el nombre del Señor es Jesús, sí. Pero en hebreo es Yahshua, sí. En griego es tal, sí. Es la traducción a todos los idiomas. Porque el Señor dijo que en todas las naciones le seríamos testigos. Y todas las naciones tienen un idioma en especial. Amigo Gamboa, lo dejo. Dios le bendiga. Cuando cuando tenga las pruebas y vaya a contestar, viene y me llama. Me llama y me dice, amigo Cerrato, mira, aquí están las pruebas. Este es el manuscrito, esta es la fecha y la escribió fulano de tal. ¿Listo? Hasta luego, amigo Gamboa. Dios le bendiga. ¿Qué pasó, Tiffany? Ahí tiene que rebuscarse 40.000 pesos, mami, chavales.